Vamos a ir a la palabra del Señor. Les voy a invitar al libro de Marcos, el capítulo 8. Vamos a leer el versículo número 27. El Evangelio según San Marcos, capítulo número 8, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? En otro tema para esta tarde se titula ¿quién es Cristo? El día de hoy el pueblo evangélico y protestante conmemora y recuerda que hace 504 años el Señor usó algunos hombres para poder traer la verdad de Dios, un renacer con respecto a la centralidad de la Escritura, pero no solamente con relación a la Escritura, sino también con relación al único medio por el cual el hombre puede ser salvo, sino tan solo Cristo. Él es el único por el cual podemos nosotros alcanzar salvación, y esto es por gracia, es una obra de Dios, nada que el hombre pueda entregar a cambio, y es recibido por la fe, y nada más que la fe, y todo esto es para la gloria del Señor. Aquello se conoce como las 5 solas. Y aquí tenemos precisamente en este pasaje una pregunta importante con respecto a nuestro Salvador, con respecto a Cristo, con respecto al único que puede darnos entonces comunión y reconciliación con Dios. Y estamos en un punto central del libro de Marcos. Hasta este momento habían pasado ya más de 2 años del ministerio público de nuestro Salvador. Él había hablado de su muerte en los capítulos previos, pero de una manera bastante sutil, muy poco profunda, sin dar mayores detalles. Pero ahora iba a comenzar su camino hacia Jerusalén, iba a comenzar su peregrinaje hacia aquel lugar donde iba a ser crucificado, y entonces va a comenzar a preparar a sus discípulos para aquel gran evento. Va a comenzar a preparar a sus cercanos, a aquellos que iban a tener que continuar la obra de llevar el Evangelio a distintos lugares, para que pudieran entonces estar preparados para aquella obra y lo que iba a venir a continuación. Entonces él debía evaluar y mostrarnos a nosotros 2000 años después, evaluar a sus seguidores con respecto a esta tremenda e importante pregunta que él va a hacer aquí en el versículo número 27. Entonces salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Estaba en la provincia romana, en una ciudad que llevaba el nombre en honor al César, y que se llamaba de Filipo básicamente para diferenciarlo de otra ciudad que tenía el mismo nombre. Es información que tal vez no alimenta el alma, pero nos pone en un contexto, dado que en ese lugar era conocido como el Señor el César. Entonces él precisamente va a hablar acerca de quién realmente es el Señor, y nos va a mostrar acerca de la realidad de lo que la gente también opina acerca de él. Y continúa el versículo 27 diciendo: y en el camino, él iba caminando, era una conversación con su grupo de discípulos, y él entonces, mientras avanzaban y iban caminando hacia Jerusalén, él pregunta a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, en primer lugar, aquí se iba a discernir las actitudes de la gente en relación a Dios. Iban a poder conocer qué opinaba la gente acerca de Cristo. Así que permitía conocer un contexto de lo que estaba pasando alrededor, pero también iba a dirigir la conversación hacia Cristo como el Mesías. Entonces tenía varias intenciones, entre las cuales están las que acabo de mencionar. Nos da un contexto de lo que la gente en ese tiempo pensaba de Cristo, pero también nos permite ver cómo Cristo centra la conversación en relación a el Mesías, precisamente Él. Entonces nos damos cuenta de que la gente de aquellos años, los judíos especialmente, tenían una opinión muy errada acerca de quién era Cristo. Tenían una opinión bastante alejada de la verdad. Ellos conocían el Antiguo Testamento, ellos eran educados en lo que respecta
a la ley del Antiguo Testamento, las enseñanzas expresadas allí. Y ellos indudablemente habían leído de que el Mesías iba a venir a rescatarles. El Mesías iba a venir a poder entonces libertarlos, a poder emanciparlos de la situación en la que ellos estaban. Pero a pesar de que la enseñanza del Antiguo Testamento no se refería a una libertad nacional, a una libertad como un pueblo, sino a una libertad de nuestro pecado, a rescatarnos de la perfecta y la justa ira de Dios por la vida que se llevaba en contra de Él. Simplemente ellos lo aterrizaban a asuntos temporales. Ellos lo llevaban a asuntos de carácter social, de carácter político, pero en ningún caso ellos pensaban de Cristo en un aspecto espiritual, porque ellos no veían una necesidad de un Salvador, ellos no veían una necesidad de alguien que tuviera que darles comunión con Dios, porque en esos aspectos muchos de ellos confiaban en sus ceremonias, muchos de ellos confiaban en algunos asuntos externos que practicaban. Además, ellos habían visto milagros, señales y prodigios que el Señor había hecho. Así que tenían un cierto entendimiento acerca de Cristo. No era obviamente para ellos como cualquier hijo de vecino. Para ellos tenía un carácter único, pero nada de esto les llevaba a pensar con seriedad en que Cristo era el Mesías prometido. Él no lucía como un libertador. Tal vez ellos lo esperaban en un gran caballo, de tal manera que viniera con sus armas, con sus vestidos de guerra, a poder formar un gran ejército para ir a luchar en contra del Imperio Romano y ellos sentirse libres. Pero la verdad es que ellos se encontraban con algo completamente opuesto. Él vestía de una manera humilde, él no tenía posesiones, no cargaba una espada, no era el líder de un gran ejército, no era el caudillo de la nación. Entonces, todas las ideas que ellos tenían del Mesías, de lo que ellos pensaban que iba a ser, no la contemplaban en la persona de Cristo. A pesar de todo lo que veían, a pesar de las enseñanzas del Antiguo Testamento, para ellos simplemente Jesús era alguien especial, alguien único, pero en ningún caso el Mesías que iba a venir a librar a su pueblo de sus pecados. Así que esto es expresado aquí en el versículo número 28, cuando los discípulos responden y dicen, bueno, algunos de la gente dice que tú eres Juan el Bautista. Ahora es curioso porque mucha gente vio a Jesús con Juan el Bautista juntos. En algún momento fueron, por ejemplo, cuando Jesús fue al bautismo, la gente lo vio a ellos juntos allí. Entonces pensar que él era Juan el Bautista era algo completamente extraño al pensamiento que nosotros podíamos hoy día tener. Pero unos decían que era Juan el Bautista. Otros decían que era Elías, las grandes obras que Jesús estaba haciendo. Bueno, Elías y otros, bueno, algunos de los profetas, que tenían cierto entendimiento acerca de lo que decía el Antiguo Testamento. Pero la idea central que hay detrás de todo esto, de esta comparación o de esta identificación que las personas hacen de Cristo con Juan el Bautista, Elías y otros profetas, era básicamente mostrar que la gente tenía una buena opinión de Cristo. La gente pensaba bien de Cristo, porque ellos tenían en gran estima a Juan el Bautista. Ellos tenían en gran estima a Elías. Ellos tenían en gran estima a los profetas. No lo estaban comparando con alguien a quien ellos odiaran. Así que lo tenían en gran estima, tenían una muy buena opinión acerca de Cristo, pero no era más que simplemente opiniones, no era más que simplemente pensamientos, una identificación como una persona normal, pero no había nada más allá que tuviera que ver con asuntos espirituales. Simplemente había un reconocimiento social hacia él. Todos estos hombres que son nombrados eran muy amados por el pueblo y habían dejado una gran historia detrás. Entonces lo identifican con Cristo para precisamente mostrarnos la gran opinión que tenían de Cristo estas personas. No le rechazaban, tal vez no andaban hasta ese momento siendo muy violentos hacia él. Al contrario, en otro pasaje nos presentan que de Cristo decían, nadie hablaba como él. Entonces, obviamente había una muy buena opinión en muchos de estas personas. Pero ahora, entonces Jesús, en esa conversación que va teniendo con sus discípulos, habían avanzado un par de metros ya, en medio de aquellos caminos polvorientos. Luego que ellos respondieron esta pregunta, tal vez Él los mira y les dice ahora, ok, ese es el pensamiento que tienen
las personas de mí. El tema es, ¿qué piensan ustedes de mí? Lo dice en el versículo 29. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ahora los discípulos del Señor fueron testigos presenciales, directos, de todo lo que el Señor había hecho y de lo que el Señor había dicho. Vivieron muy cerca de Él, vivieron con Él, y ellos sabían lo que muchas otras personas no sabían acerca de Cristo. Y ellos pensaban que Cristo era el Mesías, porque así lo expresa. De hecho, el versículo 29 es la respuesta de Pedro. Pero ellos también estaban equivocados en algunos aspectos con respecto a Cristo. Su pensamiento era que un día Él iba a resucitar y luego de aquella instancia los iba a venir a librar también como nación. El pueblo judío pensaba que lo iba a hacer ahí en el momento y por supuesto no creían que Él era el Mesías porque no era lo que ellos pensaban. Pero los discípulos que habían sido ya testigos por más de 2 años de las enseñanzas de Cristo, los milagros de Cristo, la explicación de las parábolas directamente por nuestro Salvador, ellos creían que era el Mesías, pero tenían una idea errada acerca de Él, que iba a resucitar y que luego iba a venir a librarlos como nación, y que ellos iban a ocupar un lugar muy importante en el reino terrenal que Cristo iba a traer. Entonces su idea era bastante errada en esos aspectos. Y no nos sorprende que el versículo 30, entonces, ahora hay una prohibición de enseñar esto acerca de Cristo, porque era una visión errada. El pensamiento que tenían detrás de que Jesús era el Mesías tenía que ver también con asuntos terrenales. Ellos esperaban que Él viniera y que los iba a tomar a ellos a un lugar de preponderancia en el reino que Él iba a establecer físicamente en un par de años después. Estamos hablando, insisto, 2 años y fracción después del inicio del ministerio público de Cristo. Versículo 30, pero Él les mandó entonces que no dijesen esto de Él a ninguno. Así que ese hubiera sido un mensaje errado. Ellos debían entender que su misión era para propósitos espirituales. Ellos debían comprender que su misión era más allá de asuntos de este mundo y de reinos terrenales. Su misión iba a ser una misión espiritual, tenía que ver con la salvación de las almas. Tenía que ver con aquella gran obra que ellos iban a realizar después de que Él partiera del escenario de esta tierra. Y justamente antes de ascender, en el libro de Hechos, en el capítulo número 1, precisamente les recuerda cuál era la misión y el propósito que ellos tenían que vivir. Versículo número 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Su misión era llevar el Evangelio, su misión era anunciar el mensaje de salvación y de vida eterna, pero ellos todavía no lograban entenderlo. Tenían un mensaje que todavía pensaba en Cristo de una manera terrenal, de un reino terrenal, y ellos ocuparon un buen lugar. Así que ellos necesitan aprender mucho acerca de esto. Y eso es lo que comienzan a hacer a continuación. El Señor mostró lo que la gente pensaba, mostró el pensamiento de estos discípulos, y entonces ahora en su peregrinaje hacia Jerusalén, en su caminar durante ese día en particular y los días que iban a venir, Él iba a comenzar a mostrarles la verdad, a enseñarles, a guiarles y a poder llevarles a comprender lo que el Hijo de Dios iba a tener que experimentar. Y eso comienza en el versículo número 31. Y comenzó a enseñarles. Allí está, ¿lo ves? Mala opinión de los judíos, una opinión limitada también de los discípulos, y ahora necesitaban aprender. Jesús necesitaba prepararlos, y Él comienza a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. La enseñanza iba a estar centrada en 2 grandes aspectos, lo que vemos en el versículo número 31. En primer lugar, lo que Cristo tenía que padecer. Le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Cristo usó este título aproximadamente 80 veces para referirse a sí mismo. Y nuestro Señor iba a tener que mostrarle el significado correcto
y completo de lo que realmente significaba ser el Mesías, para ahora detallar lo que iba a ocurrir en el Calvario, la gran obra que Cristo iba a realizar allí en la cruz. Pero no solamente aquello, sino que también la enseñanza tenía que ver con la manera y por quién Él iba a ser rechazado. Añade el verso 31, además de padecer mucho, luego venía a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Los tres niveles de los líderes nacionales, podríamos nosotros hoy día decir, si lo actualizáramos, iba a ser rechazado por el poder ejecutivo, por el poder legislativo, por el poder judicial y además por el poder religioso, para que tenga una idea de lo que estaba diciendo aquí. Una nación completa se iba a volcar en contra de Cristo, iba a padecer mucho y finalmente, dice el verso 31, iba a ser muerto y resucitar después de 3 días. Y que el Señor nos presenta el Evangelio de una manera hermosa, de una manera muy, muy, muy especial, una manera que nos debe llevar a considerar nuestra vida delante de Dios. Porque Cristo está diciendo aquí que Él debe ser castigado. Él debe ser maltratado. Él debe ser penalizado en nuestro lugar por nosotros, para que nosotros ahora pudiéramos hallar vida. Y para muchos esto es sin sentido. Tal como estos judíos ven esto como algo ilógico. Ven esto como simplemente, mira, Jesús sí, tal vez puede ser, pero la verdad es que no hay mayor interés. Es algo que no tiene mayor trascendencia. Como dice Pablo a los Corintios en el capítulo número 1, esta palabra a ellos, la palabra de la cruz, es locura a aquellos que se pierden. Es algo absurdo, es algo que no tiene mayor sentido. Y ven a Cristo como un buen ejemplo moral. Tal vez muchos o algunos de los que están hoy aquí alguna vez pensaron de esta manera, alguna vez tuvieron este razonamiento. Sí, mira, Jesús es una buena persona. La verdad que nos da ejemplos morales bastante buenos, así que voy a tomarlo como un ejemplo de vida. Pero no consideran en absoluto lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero esta es una realidad innegable, y aquí con claridad el Señor por primera vez comienza a hablar de lo que Él iba a padecer, de quienes lo iban a rechazar, lo que iba a ocurrir y lo que iba a pasar luego de 3 días. Es el resumen del Evangelio aquí en estos versículos. El hombre iba a padecer mucho. ¿Por qué iba a padecer? ¿Cuál era la razón de ese padecimiento? ¿Qué es lo que fue a hacer a la cruz del Calvario? ¿Por qué era necesario que Él tuviera que experimentar todas aquellas cosas? Y todo eso el Señor lo iba a explicar a continuación en lo que resta del Evangelio. Iba a explicar con claridad lo que Él tenía que experimentar, el sufrimiento que tenía que llevar, precisamente para que el hombre que es pecador, el hombre que no tiene esperanza, el hombre que está lejos de Dios, el hombre que rechaza a Dios, el hombre que es indiferente a Dios, el hombre que a Cristo le es una locura, le es algo absurdo. Para el hombre que es pecador, sin excepción, en este mundo no hay quien no sea pecador. Ese mismo hombre, ese mismo ser humano, ahora pueda alcanzar comunión con Dios. Debía él padecer en lugar de otros. Y precisamente lo iba a hacer en el lugar del hombre, en el lugar de la mujer, en el lugar del ser humano que iba a venir delante de Él en arrepentimiento y fe. Y esto lo entendemos a la luz de quién es Dios. Esto lo entendemos a la luz de la santidad y la perfección y pureza de nuestro Dios. Porque dado que el hombre es pecador, ningún pecado ni maldad puede estar delante de Dios. Ningún pecado, por muy pequeño que sea, por muy ínfimo que nosotros podamos pensar, puede estar delante de Dios, porque Él es santo, Él es puro, Él es completamente perfecto. Así que Él debe tratar con estos pecados, y porque Dios es justo, debe castigar estos pecados, nuestras mentiras, nuestra maldad, nuestro engaño, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, los que ya mencioné, nuestra indiferencia, nuestro rechazo activo en contra de Dios,
nuestro nulo deseo de vivir para la gloria de Dios, de no considerarlo en nuestros caminos, de vivir simplemente para nuestro propio placer, para nuestro propio beneficio, y ver a Cristo simplemente como un buen ejemplo moral, y alegrarnos por Él, por lo que hizo, y también lamentarnos por esos sufrimientos que tuvo que vivir. Pero insisto, nuestro Señor estaba mostrando aquí lo que Él iba a padecer, y era mucho, porque el pecado del hombre es un pecado muy, muy grande. Y Dios, que es santo y puro, no puede tolerar la maldad. Y Dios, que es justo, debe castigar aquel pecado. Pero también la Biblia nos habla de que Dios es amor. Nos habla de que Dios es misericordioso. Y Él proveyó entonces la manera en cómo el hombre pecador pudiera una vez más estar en comunión con Dios, cómo una vez más fuera reconciliado con Dios, de cómo esa barrera que es el pecado fuera quitada, de tal manera que ahora nosotros podamos disfrutar de paz con Dios, podamos disfrutar de la cercanía de Dios. Así que Dios proveyó el medio, la manera, el camino en cómo el hombre pecador pueda relacionarse con un Dios santo que no puede tolerar la maldad ni el pecado en ninguna de sus manifestaciones. Así que para este problema universal, todo hombre es pecador. En la eternidad pasada, Dios Padre, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, decretaron tomar ese castigo. Decretaron entonces que Cristo, el Hijo de Dios, quien voluntariamente se ofreció a sí mismo para venir y tomar ese terrible castigo sobre Él, ese castigo que todo hombre merece, que todo ser humano merece, por esa vida en contra de Dios, por esa indiferencia en contra de Dios, insisto, por esas mentiras, por esos orgullos, por las cosas que hacemos, pero también por aquellas cosas que no hacemos, pero que deberíamos hacer. Así que en la eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu decretaron tomar ese castigo en sí mismo, y Cristo entonces, el Hijo de Dios, se ofreció voluntariamente a sí mismo para venir y tomar aquel terrible castigo sobre Él. Y ahora vamos entendiendo entonces cuando el Señor enseña aquí en el verso 31, le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Y debido a la grandeza y al poder de Cristo, fue posible comprimir todo el castigo de la suma de cada uno de los hombres y mujeres que iban a confiar en Cristo, de una manera que no puedo explicar con palabras. No puedo, mi mente finita, lograr comprender la real dimensión de todo esto. Pero como dijo Calvino el Señor, Dios, sobre nuestro Señor Jesucristo, comprimió todo esto en su alma, en la cruz del Calvario, especialmente en aquellas últimas 3 horas, para que pudiera experimentar el castigo por el pecado. Ese es el amor de Dios. Ese es el gran amor de Dios, la gran misericordia de Dios. Y esto es algo tan grandioso. El Calvario es el evento más grande de la historia. Muchos disfrutarían que Dios disfrutara o mostrara su amor de una manera diferente. Que quite el sufrimiento, que quite el dolor, que quite el hambre, que quite muchas cosas. Ya lo he mencionado tantas veces, pero no quedaría nadie con vida en esta tierra. Todos somos, y todos hemos hecho sufrir. Todos hemos causado dolor a alguien. Todos de una u otra manera hemos provocado estas cosas. Por lo tanto, si Dios ha de mostrar su amor quitando el sufrimiento, debe quitar a aquellos que causan sufrimiento. Por lo tanto, nadie estaría con vida en esta tierra. Entonces mira lo que dice el apóstol Pablo ahora. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que estando lejos de Dios y actuando diariamente en contra de Dios, este Dios santo, este Dios puro, que no tolera la maldad y que debe castigar el pecado, entonces Dios, en ese gran amor con que nos amó, dice que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. No hay nada como esto en la historia de la humanidad, que el hombre pueda ser reconciliado con Dios, que el hombre pueda estar en comunión con Dios, que el ser humano una vez más pueda estar en cercanía con Dios, con garantías de estar con Él para siempre, por la eternidad. No hay nada como esto en la historia de la humanidad. Así que Él tenía que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, ser muertos y resucitar. Y vemos aquí a Pedro, este gran e impulsivo Pedro, rápidamente, porque el Señor hablaba estas cosas con claridad. Lo dice el verso 32, esto les decía claramente. Ellos debían aprender y conocer lo que iba a ocurrir. Entonces Pedro le tomó aparte. Iban caminando los discípulos, eran 12, todavía estaba Judas ahí entre ellos. Iban caminando, así que Pedro se sorprendió. Ellos tenían la idea de un libertador igual. Algo diferente de los judíos, pero la tenían al fin y al cabo. Y más aún, ellos pensaban que iban a ser importantes en ese reino. Así que su plan se estaba viendo trastocado un poco en cierto sentido. Así que, Jesús, ¿podemos hablar un momento? Acompáñame aquí al lado. Necesito contarte algo aquí en privado. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Comenzó a hablar con él. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿De qué trata todo esto? ¿Cómo es que tienes que padecer? ¿Cómo es que te van a rechazar? ¿Cómo es que vas a morir? ¿Cómo es que ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo mencionas esto? ¿Cómo es que estás abriendo tu boca para decirnos estas cosas? Él era el Mesías. Él era el Rey. ¿Cómo nos puedes decir todo esto? Eran las palabras de Pedro allí. Pero Pedro y los demás no sabían cómo Cristo iba a cumplir su obra. No lo entendían todavía. El Señor recién comenzaba a mostrarle con claridad lo que iba a ocurrir en el Calvario 10 meses después. No tenían esa claridad suficiente. Por eso en el verso 33 Él le reprende amablemente a Pedro diciendo: quítate delante de mí. Esa reprensión surgió por la ignorancia de la voluntad de Dios, nada más que por aquello. Tenía un juicio basado en sus propias ideas. Cristo es el Mesías, es el Rey. Él no puede sufrir de esa manera. Él no puede sufrir como Él dice que va a hacerlo. Y voy a terminar ahora para simplemente preguntar: ¿qué pensamos nosotros de Cristo? ¿Qué pensamos nosotros de Él? Tal vez en nuestra mente está la idea tan romántica acerca de Cristo. Tal vez frecuentaba ciertos lugares, ves a un Cristo sufriente colgado en una cruz detrás del altar, con una mirada triste, como derrotado, como que no haya resucitado, simplemente se quedó en la muerte y nada más. Y lo miras con melancolía, lo miras con una sensación de tanto dolor simplemente. O tal vez piensas en Cristo como el Salvador de tus padres, o de algún amigo. O tal vez piensas en Él como el Salvador de tu esposo, de tu esposa, o tal vez de tus hijos. La pregunta es: ¿qué pensamos nosotros de Cristo? Esto ocurrió hace 2000 años atrás, y a veces, sin comprenderlo, ese mismo pensamiento está arraigado en nuestra mente. Es una buena persona Jesús, es como Juan el Bautista. Discúlpame esta frase, muchas veces, es un buen tipo el Señor, es como Elías, mira todo lo que hace. Oye, la verdad, mira, es como uno de los profetas, dice cosas, y nadie habla como Él. Y tal vez nuestro pensamiento acerca de Cristo no es nada más que un ejemplo moral. Alguien que tal vez vamos domingos a la iglesia y cantamos y celebramos ciertas cosas, pero la verdad es que más allá de eso no significa nada. Eso no es suficiente. Eso no basta. ¿Quién es Cristo para ti? Y la verdad es que esta pregunta es de vida o muerte, queridos amigos. Así de importante es tener claridad con respecto a quién es Cristo. Esto es de vida
o muerte. Dice el apóstol Juan en su primera carta: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, el que no tiene a Cristo, el que piensa de Cristo de una manera completamente errada, porque nunca ha habido una experiencia verdadera con Dios, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Sigue en muerte, sigue lejos de Dios, sigue separado de Dios para siempre. Y cuando su vida en esta tierra pase, se va a enfrentar a la terrible consecuencia de que estará alejado de Dios, pagando por sus pecados por la eternidad. ¿Quién es Cristo? Alguien que me da un ejemplo de una vida humilde. Así que voy a hacer votos de pobreza para, por medio de aquello, yo presentarme delante de Dios como una ofrenda para ser recibido. Alguien espectacular como Elías, alguien que admiro por todo lo que hizo, pero básicamente como un héroe nacional, como un héroe de película, o como algún otro religioso más que nos ha dejado hermosas enseñanzas. Juan el Bautista vestía humilde. Elías hacía obras tremendas. Los profetas hablaban en nombre del Señor. Querido amigo, es importante que tomes esto con seriedad. Esto es de vida o muerte. Esto es algo de real importancia en la vida. Si piensas en Cristo de una manera tal que no lo ves como el único Salvador y que no hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma de poder ser reconciliado con Dios. Si piensas escrito de esa forma, es una terrible condición, es una muy mala noticia, es algo lamentable. Pero si vienes delante de Él y reconoces, en primer lugar, lo pecador que eres, cuánto necesitas al Señor, que todos los días de tu vida has actuado en contra de Dios, aún tus obras de justicia delante de Dios, lo mejor que tú puedas hacer en tu vida y lo mejor que yo pueda hacer en mi vida, aquellas cosas de las cuales nos sentimos tan orgullosos, y las ponemos todas y las reunimos en una bolsa y las presentamos delante del Señor. ¿Saben lo que es? Son como trapos de inmundicia, son cosas que no sirven, porque todo aquello está contaminado por el pecado. Lo primero es reconocer cuán pecadores somos delante del Dios Santo. Así que vienes delante de Él rogando misericordia, porque entiendes que tan solo Él la puede extender para ti. No hay nada que tú puedas lograr por tus propios medios. Y confiesas tus pecados. Señor, esto es lo que yo he hecho en mi vida. Estas han sido mis actitudes. Estos han sido mis pensamientos. Esto es lo que yo amaba en mi vida. Estas son las ideas que yo tenía acerca de lo que realmente era vivir en este mundo. Toda mi energía estaba entregada en las cosas de este mundo y no consideraba en nada tu santidad. Así que todo mi actuar no era más que una manifestación de este corazón perverso, de este corazón malo. Así que confiesas tus pecados. Esto es lo que yo he hecho delante de ti. Mi mentira, mi falsedad, mi hipocresía, mi vida religiosa, mi conformarme con que Cristo sea el Salvador de algún familiar y pensando que de aquello de alguna manera extraña se iba a traspasar a mí sin ningún esfuerzo. Y ahora confías en Cristo como aquel representante, el único representante que fue a la cruz del Calvario. Primero vivió la vida que tú no puedes vivir, pero en segundo lugar Él fue a la cruz a pagar por el pecado que nosotros jamás hubiéramos podido pagar. Así que tú confías en Cristo. Tú te tomas, eso es fe, es tomarte de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque no es por obras, no es por algo que yo pueda hacer, no es por algo que yo pueda ofrecer a Dios. Simplemente es por fe. Yo me apodero, yo tomo aquello que el Señor hizo en la cruz del Calvario y creo y confío que aquello es suficiente, no hay nada más que yo pueda hacer. Reconoces que Él es el Cristo. No para ganar un favor en este mundo, no para ganar reconocimiento, no para ganar aplausos, no para obtener algo a cambio, nada de eso. Reconoces que Él es el Cristo, que te trae de condenación a vida eterna, que te trae de muerte a vida, te trae de enemistad a comunión, te trae de estar lejos de Dios a reconciliación.
Reconoces que Él es el Salvador, que Él es el único camino para estar a cuentas con Dios. Esas son buenas noticias. Y la Biblia dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Aún en este día. Puede ser tal vez en la última oración que hagamos. O tal vez cuando llegues a tu hogar vas a ir a tu dormitorio y vas a orar al Señor y vas a reconocer cuán pecador eres delante de Dios. Y le vas a decir, Señor, hazme una nueva criatura. No puedo transformarme. No puedo yo hacerme una nueva criatura a mí mismo. Pero confío que tú eres el único que puede transformar mi corazón. Que puedes hacerme una nueva vida. Y si tú te la pides con sinceridad, Él lo hará. Ese es el Evangelio de nuestro Salvador. Él padeció por pecadores. Él sufrió mucho por pecadores. Él en la cruz del Calvario tuvo que experimentar el rechazo ya no solo de los líderes de la nación, sino de todo el pueblo y ser muerto. Pero al tercer día resucitó, en señal de que aquel sacrificio había sido recibido por Dios. De que todo lo que Él había hecho había satisfecho las demandas de Dios. Y eso garantía de que si tú vienes delante del Señor, Él te recibirá, te hará una nueva criatura y pasarás de muerte a vida. Que el Señor nos ayude a todos.